De cantar en la iglesia a liderar las listas globales y luego a caer en el olvido. Esta es la historia de Javi, el joven prodigio que prometía ser la nueva cara de los corridos tumbados, pero que se encontró con los implacables retos de la industria musical. ¿Fue víctima de su propio orgullo o simplemente de la volatilidad de la fama? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu visión sobre el éxito y el fracaso de la música. Joshua Javier Gutiérrez Alonso, mejor conocido como Javi, nació en Phoenix, Arizona, con raíces mexicanas profundas. De niño su vínculo con la música surgió en la iglesia, tocando la guitarra y cantando como un simple hobby, sin imaginar que algún día sería su destino. Fue a través de YouTube donde sus corridos tumbados comenzaron a ganar terreno. Lo que empezó como diversión se convirtió en una carrera real. A los 16 años lanzó sus primeras canciones de manera independiente y 3 años después alcanzaría la fama que cambiaría su vida para siempre. Todo cambió cuando La Víctima explotó en redes sociales, especialmente en TikTok, un tema de desamor que se volvió la banda sonora de miles de historias virales. Su éxito fue inmediato. La Víctima subió del puesto 24 al 10 en Billboard Hot Latin Songs y logró más de 5.6 millones de streams solo en Estados Unidos. Pero eso era solo el comienzo. Con La Diabla, Javi alcanzó la cima. Fue el primer mexicano en llegar al número 1 global de Spotify en solitario, superando artistas como Bad Bunny y Peso Pluma. 884 millones de reproducciones en Spotify y millones más en YouTube convirtieron a Javi en un fenómeno. El chico que tocaba en misa ahora era la nueva promesa del regional mexicano. Pero como todo fenómeno viral, la pregunta era, ¿podría sostenerse? Tras el boom llegaron los retos. Nuevos lanzamientos como Poco a Poco, Modo DND y Solo Recuerdos no lograron el mismo impacto. A pesar de colaboraciones con artistas como los Dareyes de la Sierra y Tony Aguirre, sus números empezaron a caer. La falta de evolución en su sonido, la saturación del género y la volatilidad de atención en TikTok jugaron en su contra. De liderar los charts globales pasó a luchar por mantenerse relevante. Las cifras de sus nuevas canciones eran buenas, pero no suficientes para replicar el fenómeno. El desgaste fue inevitable y con ello surgieron nuevos desafíos. Además, comenzaron las comparaciones con otros artistas emergentes que supieron evolucionar su propuesta, como Junior H o Natanael Cano, lo que hizo que Javi pareciera estancado frente a una competencia que no dejaba de innovar. Pese a tener una base de fans fiel, los reflectores mediáticos comenzaron a apagarse lentamente y los rumores sobre su caída empezaron a circular con fuerza en las redes sociales. Durante su auge, Javi buscó colaboración con grandes nombres del género, pero fue rechazado. Cuando su éxito explotó, muchos de esos artistas quisieron acercarse y Javi, por orgullo, lo rechazó. Analizando esta negativa, podemos identificar varias posibles razones. Por un lado, el orgullo natural tras un éxito tan rotundo podría haber influido. Es comprensible que tras liderar las listas mundiales, Javi sintiera que podía sostener su carrera sin apoyarse en otros nombres grandes, buscando que todo el reconocimiento fuera exclusivamente suyo. También pudo haber un deseo auténtico de independencia artística, de no quedar encasillado o ser percibido como una figura secundaria frente a artistas ya consolidados. Por otra parte, también podría haber habido un miedo al fracaso comparativo. Colaborar con figuras de tanto peso como Grupo Frontera o Fuerza Régida implica inevitablemente ser medido frente a ellos. Y quizás Javi, aún en un proceso de construcción de identidad y experiencia, prefirió evitar el riesgo de ser eclipsado. No podemos dejar de un lado tampoco un factor de inmadurez profesional. La juventud y la falta de trayectoria de la industria pudieron llevarlo a tomar decisiones impulsivas, sin medir del todo las consecuencias a largo plazo. Sumado a esto, quizás existía también un grado de desconfianza o resentimiento hacia el ambiente de la música regional mexicana, donde las dinámicas de poder y los grupos cerrados pueden resultar intimidantes para un artista emergente. Lo cierto es que, estratégicamente, el rechazo a colaboraciones tan importantes terminó aislándolo en un momento donde su carrera necesitaba más visibilidad, conexiones y apertura. Mientras otros artistas de su generación han crecido precisamente gracias a colaboraciones estratégicas, Javi, al cerrar esas puertas, limitó su capacidad de mantenerse relevante ante un público que en esta era digital es volátil y siempre está buscando algo nuevo. Hoy en día, aunque Javi sigue lanzando música, su impacto ya no es el mismo que cuando irrumpió en la escena. La pregunta ahora es si podrá reencaminar su trayectoria, quizá reconsiderando su estrategia, buscando nuevas alianzas o reinventándose artísticamente para poder recuperar ese lugar privilegiado que supo alcanzar. Otra razón que explica Javi sobre la falta de colaboraciones en sus canciones es porque con los que quiere colaborar están siempre ocupados. Sin embargo, al final de una reciente entrevista, Javi lanzó un duro mensaje en contra de uno de los líderes actuales del género. Aunque no especificó nombres,
dejando aún más incógnitas abiertas. Y si no se ha hecho es porque no te la sabes. Yo siempre he estado puesto, pero en esta industria son bien celosos, papá. ¿Ya sabes quién, verga? ¡Ah, la verga! ¿Ya sabes quién era, hijo de tu puta madre? ¡Ay, la verga, no! Consciente de la necesidad de adaptarse, Javi comenzó a abrirse a nuevas colaboraciones. SRT con Fuerza Régida, aunque no fue un hit masivo, le dio impulso. En privado, con Manuel Turizo, mostró su versatilidad explorando la bachata, y Hija de Papi junto a Netón Vega reforzó su conexión con el regional juvenil. Además, una nueva colaboración con Belinda, Mírame Feliz, apunta a diversificar aún más su sonido y público. Aunque sus nuevas canciones no han igualado la exposición de La Diabla, su disposición a evolucionar y buscar nuevos mercados podría ser la clave para su segunda gran etapa artística. Más allá del talento, Javi enfrenta una verdad dura. En la industria musical moderna no basta con tener una o dos canciones virales. Hay que construir una carrera estratégica, mantener la innovación constante y sobre todo, formar alianzas. La saturación del regional mexicano, el cambio en los gustos del público, su propia resistencia inicial a colaborar y la falta de evolución inmediata en su sonido son factores que frenaron su ascenso meteórico, pero aún tiene tiempo. Su nombre sigue siendo reconocido, su talento es innegable y su nueva actitud más abierta a la colaboración muestra que ha aprendido lecciones valiosas. Javi fue el chico que tocó el cielo antes de saber cómo sostenerse en él. Su historia no solo habla de éxito, sino de orgullo, lecciones duras y de una industria que no perdona a quien no evoluciona. ¿Será capaz de reinventarse y recuperar su lugar en el corazón del público o será otro caso más de lo que pudo ser? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Javi está construyendo su regreso o cavando su propio olvido? No olvides suscribirte para más historias que te muestran el otro lado de la fama. Nos vemos en el próximo video.